Próximos diamantes que nos acompañan en esta noche, que siendo un miércoles donde la mayoría quieren descansar, dan esa milla extra para capacitarnos, porque nosotros somos embajadores de salud en todas las Américas y necesitamos formarnos en esta área. Los felicito y quiero que me cuenten desde dónde se están conectando. Les cuento que yo estoy en Bogotá, en Colombia, y sé que por aquí hay muchos líderes que están conectados desde diferentes países, así que los saludo en el chat, desde donde se están conectando. Canadá, bienvenidos. Un equipo que está haciendo cosas impresionantes, no solamente allí en Canadá, sino en diferentes países, porque eso es lo que nos da esta oportunidad. Desde Bogotá, Colombia, Andalucía, Valle del Cauca, bienvenidos. Próximos diamantes, también le damos la bienvenida a los diamantes que nos acompañan esta noche y los rangos platinos, oros y todos los líderes que están dando la milla extra por llevar esta visión a más de 14 países. Valledupar, Bucaramanga, felicitaciones. Santiago de Chile, también nuestros diamantes en Chile haciendo cosas espectaculares, en Colombia, en Santander. No hay excusa, estamos en todos los lugares, llegamos a donde otros no llegan y hemos decidido ir a donde tengamos que ir, ¿cierto? Y qué bueno que contamos con la virtualidad, porque esto nos acerca más desde México, desde Soacha, en Cundinamarca, Colombia. Bienvenidos a todos, felicitaciones a todos. Y bueno, para dar inicio a este gran espacio de crecimiento, les invito a que tengan a mano un esfero, un lápiz o su agenda digital donde podamos tomar apuntes de la información que vamos a recibir en esta noche, que es muy poderosa, nos va a aportar demasiado para el crecimiento de nuestro negocio y también que para que no tengan que pararse más tarde, tengan a su lado una taza de su bebida preferida. En este caso yo estoy tomando nuestro té Rooibos en Colombia y con eso no van a tener que pararse más tarde y perderse algún apunte que nuestra acompañante en esta noche nos va a entregar. Entonces, ya sin más preámbulos, quiero que me ayuden a darle la bienvenida a una mujer que es colombiana, pero en este momento está radicada en Canadá. Es administradora de empresas y especialista en gerencia de proyectos, marketing digital e inteligencia artificial. Ella hoy nos va a aportar desde todos los ámbitos de su profesión y conocimiento y también su formación profesional se complementa con un recorrido académico y práctico en el mundo de la salud y la gestión de la diabetes infantil, importantísimo, teniendo acompañamiento profesional de especialistas en diabetes, nutrición y endocrinología en Canadá, en México y en Colombia y vamos por más. Así que quiero que me ayuden a darle la bienvenida a una mujer que nos va a hablar de la nutrición consciente, el arte de evitar picos de glucosa. Así que bienvenida, mi próxima diamante, Milena Carmona. Los micrófonos son todos tuyos y yo súper atenta aquí a aprender de ti. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias, Lisset. Muchas gracias a todos los que están conectados en este espacio. Bueno, mi deseo es que el día de hoy podamos llevarnos información de alto valor. Entonces voy a compartir mi pantalla y por favor me confirman si la ven bien para comenzar el espacio. Excelente. Ok, perfecto. Bueno, entonces como lo mencionaba Lisset, nuestra charla del día de hoy se llama Nutrición Consciente, el arte de evitar picos de glucosa. Yo soy mamita de un adolescente con diabetes tipo 1 y aparte de toda esta bonita edificación que hizo Lisset, pues el motivo por el cual yo estoy acá dando esta charla es porque ya tengo 10 años de experiencia en la gestión de la diabetes tipo 1. Somos colombianos, pero vivimos hace 11 años acá en Canadá y he aprendido muchísimo la gestión de la diabetes tipo 1. Tenemos que volvernos expertos para poderla gerenciar de manera adecuada. Tuve la oportunidad de participar en un programa educativo en uno de los mejores hospitales pediátricos aquí en Canadá.
Entonces, allí fui formada en toda la gestión de la diabetes como tal. Y he tenido pues cursos especializados de nutrición, de cocina saludable y demás. Pero más allá de mi background, lo que yo les quiero compartir hoy sobre todo es mi experiencia práctica, porque nuestro hijo, la diabetes tipo 1 no se puede prevenir, partiendo de eso, para de pronto ponerlos más en contexto. Es un tipo de diabetes que es una condición autoinmune en donde el cuerpo ataca las células beta del páncreas y los niños quedan prácticamente sin producción de insulina. De allí que se deriva que ellos tengan que, el único tratamiento posible sean inyecciones de insulina. Ese es el tratamiento de base. Nuestro hijo comenzó con 4 inyecciones al día. Posteriormente, en el 2019, él empezó a la edad de 4 años. En el 2019 ya pasamos a una bomba de insulina de la marca Tandem junto con un captor de glucosa. El captor nos ha permitido ver en tiempo real su glucosa continuamente 24 horas, 7 días a la semana. Entonces eso nos ha hecho que tengamos un laboratorio en casa hemos podido conocer y evidenciar cómo funcionan absolutamente todos los alimentos, las emociones, las reacciones, y ese es mi objetivo el día de hoy, compartirles toda esa experiencia en esta corta charla que en realidad intenté imprimirle lo que más de base debemos saber cuando estamos frente a esta condición médica. Nosotros llevamos pues 10 años de experiencia, con lo cual hemos reunido más de 20.000 comidas monitoreadas, entonces pueden tener la confianza de que hemos podido ver en realidad cómo funciona día a día el páncreas y cómo funciona el cuerpo de nuestros niños a nivel general y poderle aportar a la comunidad con diabetes tipo 2 para que también puedan valerse de esta valiosa información. Bueno, ese protocolo actualmente nos ha llevado a lo que nosotros hacemos actualmente, nos ha llevado a mejorar esa hemoglobina glicosilada, que es ese examen de sangre que nos hacen periódicamente, sea cada 3 meses, cada 6 meses, y que según los expertos, según los médicos, debemos estar por debajo de 7 hacia 6,5. El 6,5% es como el estimado que ellos generan y dicen que es ideal para un buen control y evitar complicaciones de toda clase en el organismo de las personas con esta condición médica. Nosotros pasamos de una hemoglobina a través de los años de entre 7,5, cuando él empezó estaba en 8,5, en 8,2, alcanzamos a llegar casi a 9, pero con el aprendizaje que hemos tenido a todo lo largo de estos años, pues ya en este momento estamos entre un 5,9 y un 6,2 de manera sostenida, que es lo importante. Pero antes de entrar en tema, a nosotros nos preguntan mucho qué tipo de régimen o qué tipo de dieta llevamos nosotros. Y lo que hoy yo quiero que se lleven al final de esta charla también y que lo tengan muy presente durante toda la charla es una dieta alta en fibra y en antioxidantes, más que digamos, llevamos una dieta keto, llevamos una dieta mediterránea, en realidad es una dieta rica en fibra y en antioxidantes. ¿Y esos antioxidantes qué son? Son compuestos naturales que ayudan a proteger nuestras células, obviamente las del páncreas, pero estamos hablando de las células de todo nuestro organismo, de todo el cuerpo. Cuando hablamos de los antioxidantes tienen una función y es que yo acá les ejemplifiqué una casa haciendo de cuenta que esto es como una metáfora, la casa es nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay radicales libres es como si hubieran chispitas dentro de nuestro organismo que se empiezan a encender por distintos efectos, sean del ambiente, de comida procesada, de altos niveles de estrés, etcétera, etcétera, que se van llenando en nuestra casa, que es nuestro cuerpo, y van aumentando la inflamación. Y eso va generando que resistencia a la insulina. Y eso va generando muchos más problemas adicionales, no solamente en el páncreas. ¿Y qué hacen los antioxidantes? Tienen la función de apagar ese incendio, de apagar esas chispas. Cuando nosotros no tenemos una dieta rica en antioxidantes, dejamos que nuestra casa o nuestro organismo silenciosamente vaya encendiendo y encendiendo y encendiendo chispas en distintos lugares de nuestro organismo. Entonces, de allí la importancia de apagarlas, de protegerlos y de mantener todos nuestros órganos en buen estado. Debo aclarar que la información que ustedes ven acá no reemplaza en ningún momento las indicaciones del médico de cabecera que cada uno de ustedes tenga. Y dividí la charla en 4 principios. El principio número, y esos principios se van a ir ligando uno tras otro. Entonces, para que podamos retener y salir como con una información resumida y accionable a la vez. El principio número 1 es el orden del consumo de cada grupo de alimentos y su función. Y acá viene algo muy importante, es que el orden sí importa. Cuando nosotros tenemos un plato,
frente a nosotros, lo primero que deberíamos consumir son las verduras, seguido de las proteínas y por último los carbohidratos. Esta fórmula nos va a llevar a que tengamos un 40% menos de pico de glucosa 2 horas después de la comida, que es un control que hacemos regularmente los pacientes para ver la función si estamos bien o no. Solo haciendo este cambio, nosotros podemos ver algo muy efectivo, un beneficio muy grande. Pero decimos, ¿y por qué tiene que ser de esa manera? ¿Por qué tiene que haber ese orden? Bueno, de allí viene la función de los alimentos. Las verduras. Las verduras son reguladores naturales y se convierten en freno para la glucosa. Si algo nosotros debemos tener dentro de nuestra dieta es un freno para la glucosa. Y justamente ese es el papel que juegan las verduras. Reducen esa velocidad de absorción en la glucosa y preparan al intestino, preparan el organismo justamente para recibir el resto de los alimentos. Todos conocemos las verduras, que son variadas: brócoli, espinaca, apio, pepino, ya las de su preferencia, digamos que cada uno las puede elegir, pero nosotros cuando decimos, bueno, yo como bastante porción de verduras, pero hay que prestar atención a todos los ingredientes que están en nuestro plato. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando nosotros queremos saltear, por ejemplo, nuestra verdura y lo hacemos con aceites procesados, que son los llamados aceites vegetales de canola o de maíz, por ejemplo, no son los ideales, porque esos aceites procesados lo que generan es más inflamación y con el tiempo la inflamación genera más resistencia a la insulina. ¿Por qué tipo de aceites podemos reemplazar cuando estamos salteando? El aceite top número uno es el aceite virgen de oliva, perdón, de aguacate para saltear. Ahora, si yo voy a hacer una ensalada, le puedo cambiar toda la composición solamente con una vinagreta industrial. Esas vinagretas en el mercado que yo encuentro pueden contener cualquier cantidad de azúcares que de pronto son invisibles para nosotros. A veces la vinagreta incluso tiene un sabor salado, pero eso no quiere decir que no contenga azúcar. Entonces, de allí que yo no soy tan amiga de utilizar las vinagretas industriales y más bien podemos en su lugar reemplazarlo por aceite de oliva, podemos poner un poco de limón, sal en una medida baja, obviamente, y todo esto cada cosa que nosotros vamos a hacer va a ir contribuyendo a tener que menor inflamación. Y como hablábamos ahorita, los antioxidantes ¿a qué nos ayudan? Justamente a tener una menor inflamación en el organismo. Y la fibra hace que la absorción de los carbohidratos sea mucho más lenta. Entonces vamos a trabajar en varios frentes, no solo en uno. Como segundo tenemos las proteínas. Las proteínas son estabilizadores metabólicos. ¿Qué quieren decir? Las proteínas, la verdura es el freno, pero necesito estabilizar también la glucosa. Y ese papel lo juegan las proteínas y por eso la ponemos en segunda medida. Generar una saciedad duradera. Muchas veces vemos que las personas después de una comida tienen mucha hambre antes de las 4 horas. Yo, digamos que lo que hago con nuestro hijo, nuestro protocolo, perdón, ha sido aumentar la cantidad de proteína, pero obviamente digamos que es personalizado a cada uno de ustedes con las necesidades nutricionales que tengan. Las fuentes de proteínas son diversas, hay animales y hay vegetales. Acá menciono sobre todo los animales, las que todos conocemos: pechuga, pollo, carne molida, atún, pescado. Eso es tradicional, hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué pasa? A veces no guardamos atención con los aditivos. Cuando nosotros vamos a los supermercados encontramos muchos alimentos listos para llevar al horno, al fuego, están sazonados, ya tienen aditivos y decimos, perfecto, me va a ahorrar todo el tiempo del mundo, voy a cocinar fácilmente. Sin embargo, la proteína no tiene el mismo efecto estabilizador cuando está sazonada o tiene aditivos en particular, porque puede tener grasas saturadas, la grasa se convierte en azúcar, puede tener arenas escondidas y vuelvo y les indico, puede que sepa salado, pero puede tener azúcar. Entonces hay que portar mucha atención en este sentido. Tercero, hay algunos enfoques que de pronto dicen, cuando estamos tratando el tema de la glucosa, los carbohidratos son enemigos. Dentro de todo el conocimiento que nosotros hemos llevado desde el diagnóstico de nuestro hijo, en realidad los carbohidratos a la base son la fuente principal de energía y nosotros no los eliminamos. Respetamos obviamente a las personas que tienen ese enfoque, pero
en realidad, siendo la fuente principal de energía, le estamos permitiendo al cuerpo que actúe y la utilice de la manera como corresponde. Lo que nosotros hacemos es más irnos hacia el lado de escoger, saber coger, escoger de manera consciente cuáles son los carbohidratos que vamos a adicionar en la dieta. Y con esto a qué me refiero, hay carbohidratos que se llaman complejos, que los podemos llamar los amigos, y hay otros que son simples, que son los ocasionales. Dentro de los simples, aunque no es muy lindo escucharlo en la dieta colombiana, yo sé que de pronto acá hay muchas personas colombianas, todos los días se acostumbra a comer arroz como base principal del plato, pero desafortunadamente el arroz es un carbohidrato simple. Entonces no debería manejarse diariamente, sino de manera ocasional y en porciones controladas. Los carbohidratos que son amigos, entonces decimos, bueno, ¿yo cómo identifico cuáles son esos carbohidratos que son amigos? Sobre todo los que contienen alta fibra. Volvemos al mismo principio. Y algunos de ellos contienen una buena cantidad de antioxidantes. El listado que ustedes ven aquí son algunos de los alimentos que nosotros o incorporamos de manera continua a la dieta de nuestro hijo para que tenga una buena, que son equivalentes a esos carbohidratos complejos y que son amigables con la glucosa. Adicional a eso, por ejemplo, en las frutas hay muchos mitos de que qué frutas son las que mejor yo debo consumir. Nosotros personalmente privilegiamos las fresas, los arándanos, las manzanas, los kiwis, las frambuesas, justamente por ese alto contenido de fibra y de antioxidantes, porque mejoran la respuesta de la glucosa. Algo muy importante para señalar es cómo se consumen esas frutas. Evidentemente en jugo es totalmente inadecuado porque la forma, cuando ya se convierte la fruta en jugo, pierde toda su fibra y se convierte en un azúcar rápida, de absorción rápida, y eso hace subir demasiado la glucosa. Solo se debe utilizar en casos de bajas de azúcar, evidentemente. Entonces las frutas se deben consumir en su forma natural, evitar quitarles la cáscara, por ejemplo, como es el caso de la manzana. Incluso cuando nosotros consumimos la fruta en formato de pulpa, todavía conserva algo de la fibra, pero no totalmente. Entonces, la recomendación es esa. Y ahora, por ejemplo, la fruta también debe estar en un estado de madurez ideal y no muy madura. Increíblemente, sube muchísimo la glucosa, más del 25%. Es como si le diéramos más azúcar al organismo cuando estamos dando una fruta que está muy madura. Entonces, hay que también tener atención en esta parte. Acá también me permití poner como carbohidrato inteligente las barras de proteína y los shakes de proteína. Hay personas que de pronto tienen una cierta preferencia de decir, yo quiero comer ligero en las noches y voy a optar por tomar un shake de proteína. ¿Está bien? Claro que sí, está muy bien. Hay que solamente portar atención, tener atención en qué tanto azúcar puede tener. Nuevamente, hay muchos en el mercado que tienen aditivos y si tienen más de 5 gramos de azúcar, hay que prestar atención porque en realidad deja de ser una proteína y en realidad viene a hacernos subir la glucosa. Y justamente eso es lo que queremos evitar. Las proteínas sí sostienen, pero debemos tener cuidado al resto de los ingredientes. Es ideal que de pronto nos informemos de cómo podemos aprender a hacer la lectura de etiquetas nutricionales. Yo intento irme más por algo más casero, crear un batido en el que yo misma tenga el control de los ingredientes y en ese momento podemos hacer un batido casero con yogur griego, con leche, frutos secos y puede ser incluso más seguro y muy alto en fibra, en antioxidantes y mucho más seguro para que estabilice nuestra glucosa. Y al día siguiente, si lo estamos tomando como cena, al día siguiente nuestra glicemia de la mañana basal en ayunas esté dentro de nuestro rango. Las barras de proteína, también las puse acá porque las barras de proteína están concebidas para las personas que hacen ejercicio. Mi hijo es muy activo, él hace 9 a 10, a veces 12 horas de ejercicio a la semana. Él, evidentemente, al hacer tanto deporte, hay un gasto calórico importante y necesitamos sostener la glucosa. Para ello, muchos deportistas se basan en tener barras de proteína. Sin embargo, yo he evaluado más de 30, 40 etiquetas, creería yo, y al día de hoy no he encontrado ninguna que cumpla con los criterios, que sea sano, que sea muy saludable, porque contienen básicamente cereales. El cereal sube demasiado la glucosa y de pronto algunos otros agentes como chips de chocolate.
Entonces, evidentemente, acá cuando vayamos a hacer ejercicio, lo más sano es irnos por una proteína como las nueces, las almendras, el maní, que tienen alto contenido de fibra y son bajas, evidentemente, en azúcar. Adicional a esto, les comparto un tip y es no superar los tiempos de cocción de los alimentos. Esto puede aumentar los picos de glucosa entre un 15 y un 30%. Por decir algo, si ustedes ven en la etiqueta que hay algún alimento que sugiere que se ha cocinado durante 15 minutos, lo ideal es no pasar de ahí porque hay una sobrecocción. Y esa sobrecocción la va a recibir nuestro organismo y eso va a generar un pico de glucosa más alto. Entonces, principio número uno, ya lo vimos, cómo funcionan los alimentos, cuál es el orden y cuál es la función de cada uno de esos nutrientes. Y decimos, bueno, ok, empiezo a comer de esa manera, pero ¿en qué porción lo hago? Entonces ahí viene una segunda parte que la vamos a unir a la primera. Entonces, aquí ya viene de que debemos, digamos, como comer de manera consciente y hay esta figura que ven acá en el plato. Nos dice que este es el método del plato equilibrado. Yo, digamos, este es un approach, que este es un enfoque en el que le dicen, digamos, los nutricionistas nos enseñan que medio plato deben ser verduras que contengan evidentemente fibra y antioxidantes, el cuarto del plato proteínas de calidad y un cuarto del plato carbohidratos complejos, que son los que yo les he venido mencionando, carbohidratos inteligentes. Adicional a eso debemos incluir grasas saludables porque esas grasas saludables van a permitir una energía sostenida igualmente y la absorción de las vitaminas. Acá pueden ver un listado de algunas de las grasas saludables. Este enfoque me parece que a nuestro modo de ver es un poco básico porque yo puedo estar perdiendo de vista cuántos carbohidratos en este cuadrante estoy consumiendo y eso lo vamos a ver más adelante. Pero digamos que esto es una base. Entonces, ¿cuántos? Ahí viene la pregunta, ¿cuántos carbohidratos debo consumir al día entonces? La respuesta es muy relativa y eso lo deben ver cada uno con su profesional de la salud porque eso varía, depende de la edad, a través del tiempo, en distintas etapas de la vida, no es lo mismo como metaboliza un niño en crecimiento a como lo hace una persona que ya está entrando en sus 30, sus 40, etcétera. La actividad física. Evidentemente el peso, si de pronto hay un peso de pronto hay sobrepeso en la persona, pues evidentemente van a probablemente tomar un déficit calórico temporal en donde van a llevar a la persona a un mejor nivel de peso y de ahí continuar con con una dieta de acuerdo como lo señale el profesional de la salud. Acá lo que yo sencillamente les quiero compartir es lo que nosotros hemos, digamos, evidenciado a través del tiempo y es que hay ciertos tipos de enfoques y el primero es la dieta keto, es la cetogénica en donde hay un enfoque de consumir menos de 50 gramos de carbohidratos al día y esto lleva a algo que es altamente restrictivo, es decir, la persona no tiene muchas opciones de alimentos para consumir y de pronto nosotros decidimos no irnos por este tipo de enfoque porque justamente todos los nutricionistas y especialistas que hemos visto nos decían, es demasiado restrictiva, no es sostenible en el tiempo, hay que cuidar la salud mental de su hijo, entonces lo ideal es que él tenga una variedad alimentaria más amplia y teniendo en cuenta que está en crecimiento, pues podía afectar incluso la tiroides. Y algunas otras, o sea, unos efectos colaterales que, digamos, no eran los ideales y por eso decidimos nosotros no manejar este tipo de enfoque. Viene luego menor a 130 gramos de carbohidrato al día, que es una dieta baja o medianamente restrictiva, y nosotros estamos aquí en una dieta moderada, escogiendo obviamente carbohidratos inteligentes, que es lo que hemos venido viendo. Esa dieta moderada es compatible con una buena glicemia y no limita la variedad alimentaria si sabemos escoger de manera inteligente y vuelvo, e insisto, antioxidantes y una dieta alta en antioxidantes y alta en fibra. ¿Qué pasa cuando nos pasamos de este rango de los 225 y de pronto tenemos una dieta rica en carbohidratos de más de 250 gramos al día? Eso puede generar con el tiempo resistencia a la insulina y los picos de glucosa se vuelven difíciles de controlar. De allí que no, yo prefiera el conteo de carbohidratos que ver el plato visualmente, porque allí decimos, bueno, yo, si al día de hoy hay personas conectadas que tienen
temas de azúcar que están, digamos, gestionando su azúcar, es importante que revisen cuántos carbohidratos al día están consumiendo porque eso les puede dar pistas para mejorar de manera significativa. Bueno, eso en cuanto a lo que consumimos diariamente, pero ¿cómo lo distribuyo? Entonces digo, bueno, entonces 180 puedo comer 100 en el desayuno, 40 no, en realidad se debe distribuir de una manera razonable y equitativa, pero en nuestro caso, nosotros le damos a nuestro hijo entre 30 a 45 gramos de desayuno, 45 a 60 gramos en el almuerzo y 30 a 45 en la cena. Las colaciones, que no sé cómo lo llaman en sus países, onces o algo que se come entre comidas, pueden ser entre 10 a 15 gramos y evidentemente escoger carbohidratos inteligentes si digamos hay actividad física, sobre todo cuando hay actividad física, nosotros incorporamos lo que llamamos unas onces. De lo contrario, intentamos mantener desayuno, almuerzo y cena y digamos que ahí en sus valores nutricionales es suficiente. Varía mucho de un día a otro porque él hace bastante deporte y tenemos que sostener evidentemente el gasto calórico que él tiene diariamente. Ese resultado pues nos da esa suma de esos 150 a 180 gramos de carbohidratos al día. Entonces, aquí viene justamente en la diabetes tipo uno tenemos un método de conteo de carbohidratos. Nuestro hijo siempre para poder calcular la insulina, la cantidad de insulina, debemos saber cuántos carbohidratos está comiendo. De lo contrario, nosotros no podemos, digamos, como visualmente decir, no, es que pongamos tanto y tanto. Y evidentemente, ya después de llevar de 10 años en entrenamiento, nosotros prácticamente podemos llevar a los restaurantes, de pronto es un poco más desafiante, pero es importante que si no tienen una pesa nutricional, por lo menos tengan las tazas de cocina de los chefs, que no sé si las han visto, que son algo parecido a lo que vemos por acá, de una taza, media taza, así se tiene un poco más de control de los alimentos y contabilizar todos los ingredientes en una receta. Esto es súper importante porque, como les decía desde el comienzo, cada ingrediente cuenta y cada ingrediente puede cambiar la forma como se comporta la glucosa. Y es necesario que sepamos en total cuántos gramos hay en una receta y en la porción que nos vamos a comer. Cuando estén yendo a un restaurante, se pueden apoyar de aplicaciones como Snack o MySugar para poder, hay algunas aplicaciones que reciben la foto y son capaces de detectar en el plato más o menos a cuántos carbohidratos equivale y eso nos permite tener más visibilidad de cuánto estamos comiendo. Les hablaba hace un momento de la importancia de la lectura de las etiquetas y acá quiero hacerles un paralelo para que entendamos un poquito qué es lo que sucede frente el pan, perdón, blanco versus el pan integral. Entonces, cuando yo tengo una tajada de pan blanco, perdón, tengo alrededor de 24 gramos de carbohidrato, de los cuales uno es fibra y dos son azúcares. Diríamos, no, pues esto es como sano porque tiene dos de azúcares, pero recordemos que la harina es harina refinada, que una sola porción tiene 24, es decir, dos tajadas de pan son 48. Eso me podría ser mi cuadrante de carbohidrato y allí es cuando yo les digo, no me da la suficiente visibilidad si yo divido solamente el plato, porque si yo pongo dos tajadas de pan blanco, ya tengo 48 gramos en el desayuno y yo les comentaba, a mi hijo le damos entre 30 y 45 en el desayuno. Las dos tajadas de pan ya sobrepasan los 45. Cuando vamos a un pan integral, las dos tajadas tienen 27 gramos de carbohidrato, la fibra siempre se descuenta, tenemos 22 y un solo gramo de azúcar. La fibra hace toda la diferencia y eso hace que haya un 25 a un 40% menos de pico de glucosa. Entonces acá estamos viendo que solo son 27 por dos porciones, es decir, que el pan blanco tiene el doble. Si yo pongo acá a este lado arroz blanco, arroz integral, llámenlo, no sé, espaguetis, versus la versión integral, pasa exactamente lo mismo. Entonces, de allí que el sabor evidentemente es diferente, pero los invito a que, digamos, a que conozcan esta información y bueno, puedan de pronto sacar las conclusiones respectivas. Acá siguiendo con el tema de los carbohidratos inteligentes, lo importante es que nosotros sí tengamos variedad, pero también tengamos límites. Cuando hay carbohidratos que se deben consumir de manera muy ocasional. Acá en Canadá existen cafeterías como Starbucks, que sé que existe también en Colombia, o algunas otras cafeterías como aquí existe Tim Hortons o allá Juan Valdez, etcétera. Y nosotros decimos, me quiero ir a tomar un café y un muffin.
Un café en estas tiendas puede contener o un chocolate, de lo que ustedes prefieran. Cualquiera de estas dos bebidas puede contener alrededor de 45 o 50 gramos de azúcar. Y si a eso le sumamos el muffin tiene arándanos, los arándanos tienen antioxidantes, pero están tan rodeados de azúcar que en realidad los antioxidantes ahí se perdieron totalmente. Entonces, estamos hablando de que nos estamos consumiendo unas onces de alrededor de 107 gramos cuando necesitamos, sin contar todo el resto de la comida que nos hemos consumido en el día. Entonces, imagínense el final del día, la glucosa, cómo va a estar. Un tipo de onces de esta clase puede subir la glucosa 30 minutos después y sigue subiendo hasta 2 horas después. Y el problema no solamente es que suba, el problema es que no es fácil bajarla de allí por el exceso de azúcar que tienen estos alimentos. Puede quedar 3, 4, 5 horas allá arriba, así nos apliquemos los medicamentos. Entonces hay que tener mucha prudencia cuando nosotros nos permitimos, digamos, cosas como estas. Y ahí viene el principio número 3. Ya hablamos de la función de los alimentos, ya hablamos de las porciones, pero ¿en qué momento del día yo debo consumir cada cosa? Y acá entra un concepto que es la cronobiología familiar y es el tiempo de las comidas. Internamente nuestro cuerpo tiene un reloj interno natural y ese reloj que nos dice, en la mañana los alimentos no se metabolizan igual que en la tarde ni tampoco en la noche y debemos seguir ese ritmo justamente para que haya un mejor, porque es el ritmo natural del cuerpo, no lo podemos modificar, él está ahí. Y ese ritmo comienza con el turno de resistencia natural, así se le llama, cuando estamos entre 6 y 10 de la mañana, porque se despierta la hormona del cortisol, ¿sí? Entonces nosotros nos despertamos, estamos en modo, ay, hoy tengo que hacer esto, me levanto y tengo que, nos llenamos de todos los pendientes que tenemos durante el día y demás, el cortisol está en su pico máximo. Y ese pico de cortisol hace una resistencia natural, sea la insulina natural del cuerpo o sea la inyectada. Entonces la estrategia para romper el ayuno va a ser siempre un desayuno que sea muy alto en proteína, muy rico en proteína y moderado en carbohidratos. Por eso les decía, si vamos a comer 2 tajadas de pan blanco ya tenemos 48 gramos y son azúcar refinada, no son carbohidrato inteligente. Podemos manejar en su lugar 30 a 45 gramos en total en ese momento y vamos a tener un mejor performance, un mejor resultado. Acá yo les comparto algunas gráficas a este lado y es que mi hijo a la edad de 12 años estaba presentando mucha resistencia a la insulina en las mañanas y el captor de glucosa nos muestra hasta la velocidad en la que sube esa glucosa. Increíblemente, cuando hay dos flechas hacia arriba es que va sin freno. Prácticamente no hay nada que la detenga. Y por más que nosotros estábamos en este periodo, fue en las hormonas de la adolescencia, le estaban generando justamente esos picos demasiado altos. Acá en Canadá se miden en milimol. Estábamos diciendo 18 que equivale más o menos a 324 mg para las personas que están en otros países. Eso era demasiado alto, ya no sabíamos qué hacer y pues ya progresivamente les iré contando cuáles son las cosas que hemos venido adoptando igualmente. Segundo turno de la comida, entonces lo ideal es que yo entre 6 y 10 de la mañana ya haya desayunado. A veces nos pasa que los fines de semana nos levantamos más tarde o en las fiestas que se viene diciembre nos desordenamos con los horarios, pero el cuerpo no se desordena, el cuerpo sigue siendo el mismo, el cuerpo sigue teniendo el mismo timing, el cuerpo respeta esos ciclos y cuando nosotros no lo respetamos, pues él responde de la manera como nosotros lo estemos manejando. Entonces, de 10 a 2 de la tarde hay una ventana de oro y esa ventana de oro es porque hay una máxima sensibilidad a la insulina en ese periodo. Así que ahí es ideal que nosotros ya estemos almorzando. Y si ustedes se dieron cuenta, yo en el periodo en el que más carbohidratos le damos a nuestro hijo es en el almuerzo. ¿Por qué? Porque hay máxima sensibilidad a la insulina. Esa es la respuesta. Entonces, esa sensibilidad a la insulina es mucho mayor al mediodía que en la noche. Entonces, aquí puedes, no es que vayamos, o sea, acá les pongo comida principal con carbohidratos, quinoa, arepa, no es que los vayamos a poner todos en un plato. Sencillamente es un ejemplo de algunos que pueden incorporar. Acá eso nos ha llevado, digamos, a que esté en un rango óptico de glucosa, más o menos 5,8 milimol, que equivale a unos 104 mg. Entonces, en realidad, cuando nosotros aprendemos, conocemos estas técnicas, podemos decir, estoy conociendo más mi cuerpo, cómo reacciona, cómo funciona, pues puedo adoptar cambios.
El último, de 6 a 9 de la noche. Perdón. Entonces acá ya está saliendo la hormona del sueño, la melatonina. Imagínense, cuando sale la melatonina, pues ya el cerebro está diciendo, bueno, ya es como hora de ir apagando, ya debemos irnos es a dormir. El cuerpo reduce la secreción de la insulina. Y al reducir la secreción de la insulina, pues evidentemente nosotros quedamos como, ok, yo le voy a dar comida a mi organismo, está reduciendo la secreción de la insulina. Y si yo estoy comiendo lo más tarde posible, pues imagínense cómo va a amanecer la glicemia basal. Y esto nos lleva a hacer una reflexión. Si ustedes se dan cuenta, el cuerpo se comunica con otras hormonas. No se trata solo del páncreas. El cortisol está presente, incide en cómo la glucosa se controla. La melatonina está presente al final del día en la hormona del sueño. Entonces, nosotros debemos justamente por eso ayudarle a nuestro organismo a que se comunique mejor con esa comunicación entre las hormonas que hay. Y esa estrategia que se debe utilizar, evidentemente, es una cena ligera. Optemos por mayores vegetales y menos carbohidratos. Y volví, les indicaba, en los carbohidratos diarios de nuestro hijo le damos 30 gramos a 45, pero a veces hay cenas más ligeras porque él no ha hecho nada de deporte en el día. Si él no hace nada de deporte en el día, que hay días que sucede, la cena es aún más ligera y le damos menos de 30 gramos en la cena. ¿Por qué? Porque eso va a incidir también en nuestra glicemia al día siguiente, en la glicemia en ayunas. Entonces, bueno, acá podemos decir, si nosotros manejamos estos conceptos, podemos llegar a una glicemia de 4,7 milimol, que es equivalente más o menos a un 85 mg. Estos son valores de referencia, no es que siempre vayamos a tener eso, todos los días se comporta la glucosa de manera distinta. Una regla de oro que se puede aplicar es, si yo estoy sintiendo hambre entre desayuno y almuerzo, algo hay que hacer. No hay saciedad suficiente, hay que aumentar la fibra, hay que aumentar la proteína en lugar de pronto irnos por un picoteo constante, porque cada vez que nosotros le mandamos carbohidratos al organismo, el organismo lo que hace es su tarea, subir la glucosa, y eso pone a hacer una maratón al páncreas todos los días. Evidentemente, cuando hay actividad física, la cantidad de comidas al día varía bastante, la cantidad de carbohidratos también, para sostener el nivel de energía de la persona. Y eso nos lleva al principio número 4. Todo lo que vimos hasta ahora fue la nutrición secundaria. Y nosotros le damos de pronto mucha importancia. Yo al comienzo, cuando recién diagnosticado, le trabajaba demasiado excesivamente la nutrición a mi hijo, informarme cuáles eran los mejores alimentos y demás. Y resulta que esa nutrición se llama nutrición secundaria. Pero la nutrición primaria, nos dicen, durante los últimos años han habido enfoques en donde ven a nuestro cuerpo como un todo, en que todo va a jugar, incluso nuestras emociones, y ya no vemos solo el páncreas, sino cuerpo, mente y emociones. Entonces, este enfoque fue desarrollado por el Instituto de Nutrición Integrativa, que está ubicado en Nueva York, en Estados Unidos, y dice que si una persona tiene este crónico, duerme mal, su glucosa sigue subiendo por la liberación continua de cortisol. Entonces, por eso es importante, la nutrición primaria es tan importante como el conteo de los carbohidratos, como saber cuántos carbohidratos yo consumo. ¿Qué pasa con el cortisol? Si recuerdan cuando les decía, es la hormona que sale en la mañana, que nos mantiene alerta, que nos despierta. Imagínense si no solo está en la mañana, sino yo todo el día estoy afanado, estoy con estrés y estoy liberando cortisol todo el día, pues la ventana de oro de la hora en donde yo soy más sensible a la insulina no va a estar. Se va a ver afectada porque el cortisol sigue al máximo todo el día. Entonces, ahí de que le prestemos importancia a nuestros niveles de estrés. ¿Y qué es lo que sugiere? ¿Cómo podemos nosotros trabajar en eso? Teniendo unas relaciones saludables con las personas, teniendo propósito en nuestra vida, con el contacto, los grupos de apoyo, la actividad física, si eres una persona creyente, la espiritualidad, la conexión interior, el descanso, descansar incluso de las pantallas, establecerse una rutina de bienestar emocional para que tengamos un balance justamente en las emociones. Y esto nos lleva a hablar también, justamente viendo lo de las emociones, el cuerpo y demás. Cerca de 42 factores afectan la glucosa, no solo los carbohidratos. Y me disculpo que esta imagen está en inglés, pero no la encontré en español.
en donde nos dice que hay cosas de carácter de, sí, la comida es importante, claro, pero todos los aspectos son importantes, la medicación, la actividad, el medio ambiente inclusive. Cuando está haciendo calor, a veces se sube la glicemia o a veces se deshidrata la persona y se le baja. Cuando está haciendo frío, acá en Canadá tenemos estaciones y el comportamiento de la glicemia de mi hijo en verano no es la misma que en invierno. Solamente por un factor, cambió la estación, ya hay frío, en Colombia pues estamos en tierra fría y nos vamos para tierra caliente, es más o menos lo mismo. El estrés, el estrés aporta una resistencia muy importante, la falta de sueño, si no tenemos un sueño reparador, las alergias, mi hijo tiene varias alergias y demás, entonces bueno. Y recientemente estudios demuestran que la exposición a los dispositivos ha generado también desorden o resistencia, más resistencia a la insulina. Entonces imagínense uno sometido a todo esto, incluso también el tema de la microbiota intestinal. Entonces son demasiados factores que uno dice, y yo estoy trabajando solo los carbohidratos. Cuando yo empecé a conocer, cada vez que he ido conociendo más de todo esto, evidentemente nosotros hemos ido incorporando con nuestro hijo en todos esos factores. Perdón. Y algunos de esos factores están muy relacionados con la inflamación crónica. Y para la inflamación crónica tenemos nuevamente el papel de los antioxidantes que van y apagan ese incendio, si se acuerdan de la casa que vimos al comienzo, que van y apagan esas chispas en nuestro organismo. ¿Y cómo se encienden esas chispas? Por alimentos procesados, por estrés constante, porque no dormimos bien, porque no nos movemos, el cuerpo no está diseñado para quedarnos sedentarios, por infecciones que se desarrollan, porque la microbiota intestinal de pronto no está equilibrada y evidentemente cosas como el ambiente que nosotros, algunos factores los podemos controlar, pero los tóxicos por ejemplo, como los tóxicos del ambiente, no tenemos nosotros forma de controlarlos. Al generarse más inflamación, pues nuevamente la respuesta de la glucosa no es la misma. Y hasta aquí yo les hago un alto acá porque yo antes, hace un par de años, empecé a conocer el concepto de la inmunonutrición y para mí es muy importante porque fue un antes y un después para nosotros. Nosotros habíamos incorporado todo lo que vieron anteriormente durante los 8 años anteriores. Nuestro hijo al día de hoy tiene 15 años, a la edad de 12 años empezó a presentar demasiada resistencia a la insulina, pero era una cosa que él consumía, le aplicábamos 30 unidades de insulina y empezó progresivamente 40, 50, 60, llegamos a 70 unidades de insulina, increíblemente, más del doble. Nosotros como padres preocupados hablábamos con los endocrinólogos, con nutricionistas, mirar qué hacíamos. La única respuesta fue: tranquilos papás, hay que aguantar el periodo de la adolescencia. Eso va a pasar, quédense, confórmense con unos años con eso, intenten controlar lo mejor posible, pero las hormonas de crecimiento no se pueden quitar. Ellas están ahí, no podemos hacer nada, sencillamente aumenten las dosis de insulina. Lo paradójico es que a pesar de aumentar las dosis de insulina, nuestro hijo seguía por fuera del rango, siguiendo por fuera del control, a pesar de la cantidad de insulina que se estaba aplicando. Entonces, eso nos permitió decir, durante todo este tiempo, evidentemente, uno como padre está buscando otras soluciones alternativas. Siempre habíamos estado en búsqueda de soluciones naturales, pero nunca habíamos encontrado nada certero. Y ahí es cuando viene la inmunonutrición. Entonces, ahorita que vimos esos 42 factores que afectan la glucosa, en donde estábamos diciendo, retomando que trabajamos cuerpo, mente y emociones, yo empecé a ver, bueno, ¿qué nos puede aportar esa inmunonutrición? Entonces, el sistema inmune debe estar equilibrado para que la inflamación de la que hablamos esté controlada. Esa inflamación crónica por todos esos efectos que les vengo contando. Cuando está controlada, mejora automáticamente la sensibilidad a la insulina. Cuando mejora esa sensibilidad a la insulina, pues se genera un efecto en el que hay bienestar en el paciente, hay mejor control de su glucosa. Y estamos hablando de ver como un todo. El sistema inmune también se compone del sistema circulatorio, del sistema nervioso, de nuestro sistema respiratorio. Y lo más curioso es que la mayoría de los pacientes nos enfocamos en la parte metabólica, solamente en la glucosa y en la insulina, pero estamos dejando de lado una nutrición funcional en generar un escudo protector que genere una protección 360 a todo nivel, en la parte cardiovascular, en la parte mental. Ya vimos cómo el estrés y el cortisol, los altos niveles de cortisol generan resistencia a la insulina.
Entonces, no solo la parte metabólica es la importante y la parte inmune, mantener esa inflamación controlada. Todo nuestro cuerpo está conectado. Sí, 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 eso es lo que hemos podido ver el día de hoy. Y eso me lleva a hablarles de un superalimento de la marca Gano Excel, que es el Ganoderma lúcido. Este superalimento, nosotros lo conocimos desde el 2019, pero no teníamos idea de los efectos positivos en la salud en el control de la glucosa. Y acá en Canadá particularmente llegó en diciembre del 2023 y digamos que en unas personas, unos amigos nuestros nos comenzaron a compartir información y yo como mamá me puse evidentemente a buscar por mí misma. Excel es una empresa que tiene más de 30 años en el mercado, que está en más de 60 países a nivel mundial, porque bien que la marca era nueva en Canadá, pero no es nueva en el mercado como tal. Está en Malasia, su sede principal es en Malasia. Es un producto, el superalimento Ganoderma Lucidum es un producto 100% natural. Se tiene una producción orgánica a gran escala y esa producción orgánica está patentada por la empresa Gano Excel. Este producto es único en el mundo. También es conocido como el reishi, es un hongo medicinal que se utiliza en la medicina tradicional asiática. Ustedes saben que en la parte asiática manejan mucho la medicina funcional, la medicina natural. Y este hongo en particular, medicinal, es adaptógeno, eso quiere decir que él es inteligente. Él llega, hace un escaneo en el organismo, desintoxica, saca los radicales libres, lo que haya que salir, sacar del cuerpo, hace una limpieza y él empieza a ver qué es lo que no está funcionando en balance y qué es lo que hemos hablado, en tener un equilibrio en nuestro cuerpo. ¿Y en qué nos ayuda? En recuperar ese equilibrio en tipos de estrés físico, emocional y en el metabolismo. ¿De qué se compone ese superalimento? De 150 antioxidantes. Si ustedes se dan cuenta, durante toda la charla hemos hablado de que el enfoque nutricional ideal para una persona con temas de glucosa es manejar dieta rica en fibra y en antioxidantes. Y este producto tiene ambas, las dos. Entonces, y potenciadas porque ya lo vamos a ver. Tiene, y aparte de eso, aporta vitaminas, minerales, proteínas, fitonutrientes. También hay estudios científicos que demuestran la eficacia de este producto. Esos estudios son de consulta pública. En PubMed pueden consultar si están interesados en ir a buscar alguna de esta información. Pero también eso nos lleva a preguntarnos, bueno, entonces la cantidad de antioxidantes que debo consumir diariamente, ¿cuánto debe ser? Increíblemente, 120 antioxidantes al día. Nosotros acá vemos un paralelo entre los antioxidantes, la cantidad de antioxidantes del Ganoderma lucidum versus los alimentos que nosotros conocemos comúnmente, como el aguacate. Yo me encuentro en estos. Yo le doy a mi hijo aguacate, le doy brócoli, le doy fresas. Todos tienen antioxidantes, claro, pero miren la proporción, 7, 5, 10. El Ganoderma tiene 150. Entonces el enfoque nutricional, es decir, los alimentos que nosotros consumimos diariamente difícilmente alcanzan a llegar a cubrir esa cantidad de antioxidantes que el cuerpo necesita diariamente. Y ahí es cuando el Ganoderma se convierte en un aliado. Adicionalmente a esto, porque adicional a los antioxidantes, a la fibra y a todo lo que contiene, tiene dos componentes que son los polisacáridos y los triterpenos. Me disculpo si no se me hace muy fácil pronunciar esta palabra, pero hacen un mecanismo de acción en el que ayuda al control de la glucosa. Los polisacáridos y los triterpenos no se encuentran fácilmente en cualquier producto. Y este hongo medicinal tiene un fuerte efecto antioxidante, lo que les decía, esos antioxidantes protegen nuestras células de todo el daño, de todos los radicales libres, de todo lo que quiera venir a atacar el organismo, que a veces ni siquiera nos damos cuenta qué es lo que nos está atacando. Porque los mismos alimentos, a veces algunos alimentos que pensamos que de pronto son sanos, en realidad no lo son tantos. Ayuda a frenar la absorción de la glucosa y hemos estado hablando de que algo importante es ponerle freno a la glucosa para que haya una mayor estabilidad. Tenemos que proteger las células del páncreas y este producto lo hace. En el caso de los tipo 2, en tipo 1 los niños han perdido casi que un gran porcentaje de sus células beta. Eh, Funciona también como sensibilizador de la insulina y tiene ese efecto antiinflamatorio natural. Entonces estamos viendo que este es un producto que nos va a venir a beneficiar a todo nivel. Y acá les quiero compartir algo en donde
Mi hijo, nosotros como yo les comentaba, conocimos el producto hacia diciembre del 2023 y esta es una gráfica como él utiliza, tenemos el laboratorio en casa de lo que yo les hablaba, utilizamos la bomba de insulina junto con el captor y eso nos da unos reportes en tiempo real. Todo el tiempo nosotros estamos mirando cómo va la glucosa, podemos descargar los datos y acá les quiero compartir una gráfica y esto es del antes en enero de 2024 cuando todavía no habíamos incorporado el ganoderma, estábamos solo con la insulina y nuestro hijo estaba en un 55% dentro del rango y un 45% del tiempo sus glicemias estaban supremamente elevadas. Y la hemoglobina, que es el cálculo de, el captor de glucosa hace un cálculo estimado de la hemoglobina glicosilada y nos arrojaba 7,7 en ese tiempo. Cuando nosotros empezamos en marzo, fue progresivamente fuimos viendo los cambios y en esta gráfica, en donde enero de 2024 a enero de 2025, nosotros ya estábamos en lugar de un 55% en un 82% de control. Todo lo que era la hiperglicemia, todas las glicemias altas se fueron pasando progresivamente a la línea verde. Y que es importante en un paciente con diabetes que el performance o el efecto que causa el producto no vaya a generar hipoglicemias, que será nuestra mayor inseguridad. Y en realidad, si ustedes ven 0,1 y estábamos acá pues en cero. Entonces, no aumentó significativamente el riesgo de hipoglicemias de bajas de azúcar. Lo que hemos notado es que justamente prepara el organismo para poder recibir los alimentos, para poder metabolizarlos de la mejor manera y ayuda a que la insulina tenga un papel, tenga un efecto mucho más suave, mucho más sensibilidad en el organismo y evidentemente de un mejor efecto. Aquí yo les comparto un poco, y nosotros vivimos en la provincia de Quebec, acá en Canadá, y estos son los exámenes que a él le hicieron. Nosotros si vieron comenzó en 7,7. 3 meses después del consumo regular del producto, la hemoglobina de nuestro hijo bajó a 6,6. Yo les decía que lo ideal es que esté alrededor de 6,5. En diciembre de 2024 ya estaba en 6,6. En abril llegamos a 5,9 y la última muestra de sangre, que fue el 15 de agosto del 2025, ya llegamos también a un 6,3. Entonces hemos estado de manera sostenida y lo que nos decía la endocrinóloga es ustedes qué hicieron. Ustedes qué hicieron porque Sebastián tenía mucha resistencia a la insulina. Cuando se trabaja la sensibilidad a la insulina, la resistencia a la insulina, necesitamos menos medicina farmacológica. Y eso fue nuestro caso. Cuando empezamos a ver esos efectos, evidentemente nuestro hijo ya no necesitaba la misma cantidad, ya no necesitaba 70 unidades de insulina. Al día de hoy, claro, la insulina seguimos utilizando, claro que sí, pero en menor proporción. Hay días en que necesita 50, 55 unidades, hay días que necesita 50, hay días que necesita 40. Entonces, cuando uno ve ese beneficio, pues yo estoy aquí justamente para compartirles que la medicina natural asiática en realidad está el ganoderma, que nuevamente, aunque se llama, lo denominemos medicina natural, a la base es un superalimento, no tiene efectos secundarios y lo que les quiero compartir adicional a eso es cómo lo pueden consumir. La forma en la que pueden consumirlo están en cápsulas. Este es el formato que está disponible en Canadá y en Estados Unidos. La presentación en Colombia y en otros países puede variar, pero a la esencia el producto es el mismo. Este producto está aprobado por Santé Canadá, que es el organismo de salud aquí en Canadá que regula todo este tipo de productos igualmente. Y el Spirit, el Ganoderma, maneja un poco más el enfoque cardiovascular. Ambos manejan la protección del sistema inmune, pero volvemos a insistir, hay una nutrición que hay que hacer y una protección celular 360 y esto digamos que lo logramos cuando incorporamos ambos productos, el Mind, que es para más enfoque de salud mental, pero en realidad los dos son los que hacen una diferencia importante en el control de la glucosa. Estos son los países que ustedes ven acá, son los países en los que están disponibles el producto en cápsulas y otra forma de consumo del Ganoderma lucidum es a partir del café clásico, que es un café enriquecido con Ganoderma, se convierte en un suplemento dietario que va a tener exactamente los mismos beneficios, pero obviamente su nivel de el nivel de concentración de la cápsula es más o menos el equivalente a 3 cafés cada cápsula. Pero también lo pueden, el café está disponible en muchos más países, alrededor de 13.
Nosotros que sugerimos como kit en diabetes tipo 1, evidentemente después de la experiencia que nosotros hemos tenido tan agradable, estamos apoyando a las familias para que lo puedan incorporar. Nosotros hicimos no lo hicimos solos, tuvimos el acompañamiento de un personal médico en Colombia que conoce muy bien el producto y acá en Canadá. Y nosotros al día de hoy le damos 4 cápsulas en la mañana de Exelium, 2 de Ganoderma y en la noche se las damos en ayunas. Eso no baja la glicemia, solo prepara el organismo para recibir el alimento. En la noche le suministramos 2 de Exelium y 1 de Ganoderma y eso nos ayuda a controlar los picos de glucosa en la noche y a tener un mejor efecto de su glicemia basal. Sin embargo, en la diabetes tipo 2 también podemos adicionar el café. Evidentemente, el café, en el caso de los niños, pues digamos que nuestro café es muy bajo en cafeína, pero nuestro hijo lo consume ocasionalmente, o sea, la base son las cápsulas, pero cuando sugerimos un kit para la diabetes tipo 2, evidentemente el aliado, un complemento adicional para consumirlo más fácil todavía es el café clásico como tal. Estos son los otros países en donde el café está disponible, que ustedes lo pueden consumir. Ahí vimos al comienzo que hay personas conectadas de diversos lugares del mundo. Entonces, la invitación el día de hoy es a que puedan consumir este producto de manera regular. Solamente cuando se hace de manera regular se pueden ver los efectos. Si van a darse la oportunidad, yo los invito a que lo hagan mínimo 3 meses, mínimo 90 días. El resultado no se va a ver de la noche a la mañana. Evidentemente hay que trabajar todo. ¿Y por qué toda la charla? Porque en realidad cada factor cuenta. Este producto no va a hacer todo por nosotros, pero sí va a dar de manera exponencial un mejor resultado a lo que ya tenemos, porque yo decía, como mamá y papá páncreas nos llaman porque hacemos toda la función de lo que el páncreas de nuestro hijo no hace. Decía, ¿qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? Y ese qué más hacemos fue esta respuesta. Y hoy, el día de hoy, pues espero haberles podido entregar información de valor que ustedes puedan haber evidenciado a través de nosotros como familia lo que hemos podido lograr. Y mi deseo es evidentemente que las personas que no conocen esta información tengan acceso a ella. Pueden comunicarse con la persona que los invitó a la charla si quieren adquirir el producto y la persona los guiará, los va a orientar, pueden comprarlo en línea y les llega a la puerta de su casa. Acá hay algunas referencias bibliográficas que apoyan todo lo que les compartí el día de hoy y esa es la información que yo quería como compartirles en este momento. Entonces, con esto termino mi presentación, Lisette, y a toda la audiencia. Gracias. Milena, muchas gracias, espectacular, muchas gracias por compartirnos tu experiencia, qué bueno que tu hijo ya está mucho mejor. Gracias porque comer de manera consciente lo debemos hacer y todo cuenta. Y hemos visto la importancia de la suplementación, de consumir antioxidantes. Entonces, no nos perdamos estos espacios, de verdad que son enriquecedores para nuestra vida, para nuestro negocio, para nuestra familia y para todas las personas que vamos a seguir ayudando. Entonces, les invito a que se conecten nuevamente en 15 días en este espacio de bienestar, de salud y bienestar, y el próximo miércoles en nuestro podcast. Para mí fue un gusto acompañarlos. Mi nombre es Lizeth Sota y hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos. Buenas noches. Todo líder necesita un sistema y el Líderes Pro lo construimos para que crezca sin límites. Bienvenido a LíderesPro.com, la plataforma oficial de entrenamiento, recursos y expansión para nuestro equipo en las Américas. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para avanzar con claridad, la visión del equipo, los beneficios reales de este modelo de negocio, los objetivos que compartimos como organización y los testimonios de empresarios que ya están logrando resultados extraordinarios. En la plataforma tendrás acceso inmediato a descargables de los países donde estamos presentes, PDFs, catálogos oficiales, listas de precios y herramientas profesionales para presentar el negocio en cualquier lugar del continente. También encontrarás un directorio completo con la información de contacto de todas las oficinas de la compañía en América, números, correos electrónicos y canales de atención por país. Esta información te facilitará los procesos de registro de nuevos socios, nuevos distribuidores y nuevos consumidores, acelerando tu duplicación
explicación y elevando el profesionalismo de tu equipo. Y dentro de la plataforma tendrás acceso a la metodología Pro de resultados, un sistema claro, práctico y probado que te ayudará a ti y a tu equipo a construir ingresos semanales en las Américas. Una guía diseñada por líderes que ya están logrando crecimiento real. Además, podrás ingresar a nuestro sistema educativo con entrenamientos actualizados y herramientas diseñadas especialmente para duplicar de forma profesional. Podrás ver el video de bienvenida, conocer a los referentes que recomiendan esta industria, consultar el calendario de eventos, explorar nuestras 3 grandes cumbres anuales, acceder a enlaces directos, usar herramientas de negocio y comunicarte con nuestro soporte técnico cuando lo necesites. Todo está organizado, todo está actualizado, todo está pensado para ayudarte a construir un negocio más sólido, más grande y más duplicable. Si quieres crecer, si quieres llevar tu negocio al siguiente nivel, regístrate hoy mismo en liderespro.com. Entrena, descarga, aprende, comparte y transforma tu futuro con las herramientas que están impulsando a los líderes de toda América. Conviértete en el líder que estás destinado a ser, generando ingresos semanales.